Me dice, hermano. Sí, hermano. Nada más bienvenidos a todos aquellos que están viéndonos y vamos a comenzar, hermano Osvaldo, a la hora que usted guste, por favor. Yo voy a ser el que va a dar la presentación de Colosenses 1. Ok, buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos van a sintonizar a través de el Facebook Live y a través de la plataforma Evangelio de Cristo en Marcha, que tenemos, ¿verdad? Nuestro hermano Andrés Pon en YouTube, esperando que ustedes también puedan visitar, pues hemos estado estudiando ya varios libros del Nuevo Testamento y pues ahora pues compete estudiar el libro de Colosenses. Agradecemos su atención y su buena voluntad de estar entre nosotros. Para comenzar, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida cordial a cada de los hermanos que están acá reunidos. De igual manera, a aquellos que están por medio de Facebook y luego que van a ver este programa. Así que vamos a dar inicio pidiéndole a nuestro hermano Jorge que por favor nos pueda elevar en palabras de oración, dando gracias a Dios por este momento que nos concede de poder estar acá reunidos para estudiar la palabra de Dios y siempre tener en mente llevar el Evangelio de Cristo en marcha. Gracias, hermanos, y que Dios le bendiga. Luego, nuestro hermano Andrés de la oración podrá comenzar su exposición. Pues vamos a orar, hermanos, y a cómo empezamos este estudio bíblico. Vamos a orar. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, una vez más, por esta oportunidad que usted nos ha dado para estar presentes, Padre, como uno de sus siervos, hermano Andrés, presenta este estudio, Padre, de Colosenses, el capítulo 1. Pedimos, Padre, que esté con él, que lo ayude en lo que ha preparado para presentar esta tarde, noche. Le damos gracias, Padre, por todos los hermanos, por su palabra que sigue viviendo y creciendo en las vidas de muchos, Padre. Pedimos que su palabra siga aún divulgarse aún más en todo lugar, Padre, para que todos puedan escuchar su palabra. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas, por este privilegio que tenemos, por todo, Padre, a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano Andrés tiene el privilegio de comenzar la exposición. Sí, buenas noches, amados hermanos. Gracias, hermano Osvaldo. Quiero decirles que este estudio de Colosenses es un estudio muy interesante porque trata del tercer viaje del apóstol Pablo que hizo a Éfeso y cómo desde ahí se extendió la palabra de Dios a toda Asia Menor. Es importante, antes de empezar con el primer versículo, darnos un trasfondo de por qué es interesante o por qué es bueno estudiar el libro de los Colosenses, qué importancia o qué influencia tendría en el mundo en el que vivimos. Bueno, estamos en una época, amados hermanos, donde la ciencia y la tecnología están triunfando en todos los aspectos. Hay una gran revolución de la tecnología y la ciencia de tal manera que se hace patente poner en claro quién es el creador de todas las cosas. Y el libro a los Colosenses nos habla de ello. En él fueron creadas todas las cosas cuando leemos nosotros en Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Y también debemos de comprender, amados hermanos, que estamos en una época donde se está luchando, pero con fuerza. La mayoría de los religiosos, las denominaciones, están tratando de que se haga una sola religión, de que haya una sola corriente para servir a Dios. Y Dios es el mismo en todas, ¿para qué tanta? Y se está tratando el ecumenismo como algo de suma importancia para llegar a tener una sola iglesia y que cuando venga el Señor encuentre una sola iglesia en el mundo.
Estamos en una época de falta de autoridad, donde las personas están cada vez revelándose más a lo que es la autoridad, a lo que es una orden, lo que son mandamientos, y cada vez está la tendencia a que las personas tengan más liberalismo en cuanto a lo que ellos quieren hacer y cómo lo quieren hacer, y así pasar por alto ciertas reglas, ciertos estatutos. Y esto tiene que ver con el hecho de que se niega la verdad absoluta. No hay verdad absoluta, dicen. Por lo tanto, cada uno puede ser dueño de su verdad y nadie puede quitársela. Sin embargo, nosotros al leer versículos como el 1:15 nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo tiene la verdad y solamente de Él depende todo. Y también en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo se haga en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por ello. Estamos en una situación, amados, donde la gente acepta cualquier cosa, cualquier enseñanza, cualquier filosofía, cualquier consejo, pero menos la verdad. ¿Acaso podrá el Señor Jesucristo cambiar si yo decido hacer una cosa? Hay una lucha constante de ponerse en contra de Dios, de tal manera que se reta a Dios mismo en cuanto a que no puede hacer nada si yo decido hacer cualquier cosa. Y podemos hablar también de las relaciones frustradas en el tiempo en el que vivimos. Los divorcios están a la vuelta de la esquina, pero también hay controversias y discusiones en los países entre uno y otro y dentro de ellos mismos, de tal manera que hay muchas relaciones que se están cortando, se están separando, se están apartando, y en vez de la unidad que pregona el ecumenismo, pues por otro lado vemos la separación completa, donde cada quien quiere hacer las cosas de manera independiente y que no haya nadie que lo observe o que le diga cómo hacer las cosas. Pero sobre todo, amados, Colosenses es un libro que nos enseña acerca de que estamos en un tiempo de la escatología. Estamos en un tiempo donde las cosas finales se están considerando, porque nosotros al leer la palabra de Dios nos damos cuenta de que estamos en los últimos tiempos, y el libro de los Colosenses toca este punto. Por ejemplo, cuando leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 4, leemos ahí del apóstol Pablo que dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Así que, amados, estamos en una situación en que el libro de Colosenses cobra una importancia tan grande que podemos encontrar ayuda en la enseñanza que se da a través de este libro, y podemos encontrar respuestas, y aún podemos encontrar enseñanzas que podemos nosotros pasar más adelante a aquellos que nos escuchan. Así de que hay tantas cosas, amados hermanos, por las cuales el libro de los Colosenses es un libro actual que nosotros debemos de considerar con seriedad para poder hacer frente a este mundo moderno. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 y versículo 1 y 2, por favor. Colosenses 1, 1 y 2. Pablo dice, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí encontramos una introducción a la carta, amados, muy interesante por parte del apóstol Pablo, porque en este versículo 1, el apóstol Pablo nos habla de quién es el escritor.
Cuando habla de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, pues está haciendo uso de su autoridad como persona encargada para lo que va a enseñar a través de esta carta. Y está hablando de que al menos tiene como compañero en ese momento de escribir al hermano Timoteo. Es necesario, hermanos, la carta de autoridad o la credencial, mejor dicho, la credencial de autoridad por parte del apóstol Pablo, debido a que estos hermanos de Colosas, de quienes ha tenido unas referencias excelentes, también están en un peligro muy fuerte de apostatar de la fe. Así que por ser una carta con doctrina, el apóstol echa mano de su credencial como una persona con autoridad, porque es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, si estas dos personalidades tienen alguna relevancia en mentalidades que viven en una Asia Menor, donde la influencia del paganismo y de la idolatría tiene relevancia, pues entonces ellos podrán ver que es serio el papel de este hombre llamado Pablo. En el versículo 2, el apóstol Pablo dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Cuando habla el apóstol Pablo de los santos, haciendo referencia a estos hermanos de Colosas, pues ellos están siendo considerados como personas apartadas de otras personas con un fin específico, ¿verdad? Esto es realmente el significado de la palabra santo, apartado. Es como a veces nosotros nos dirigimos a la Biblia y decimos es el libro santo, pero realmente nosotros abrimos la Biblia y vemos unas letras escritas con tinta y no encontramos ninguna santidad en la tinta, tampoco encontramos ninguna santidad en el papel que se usa, no encontramos algo pulcro, algo que pueda decir hay que ponerlo en un nicho, en un altar, pero sí encontramos de que es un libro que es aparte de los otros libros. O sea, la Biblia es el libro santo de Dios por el hecho de que es apartado de los otros libros con un propósito específico para Dios. Así que los santos a los que se refiere el apóstol Pablo son personas apartadas, han sido apartados al momento de obedecer a Jesucristo el Señor. Y también a estos mismos hermanos les dice, y fieles hermanos en Cristo. Entonces aquí comienza un reconocimiento a estos hermanos, a estos santos. No solamente les dice hermanos, no solamente les dice apartados, sino que también les reconoce como fieles hermanos en Cristo, ¿verdad? Y de esa manera sabemos que es a Colosas porque dice que están en Colosas. Y luego da el saludo doble, un saludo muy característico en las cartas de Pablo, gracia y paz. La gracia más bien reconocida por los judíos, ¿verdad? Y por los hebreos. Y dice, la gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así de que, otra vez, es interesante cómo el apóstol Pablo menciona constantemente a las dos personalidades, tanto al Padre como al Hijo, porque eso quiere decir gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre en el nombre de Jesucristo. O sea, está hablando de dos autoridades ahí. Ahora, Pablo, hermanos, tiene el propósito de que estos hermanos realmente sean bendecidos y sean llenos de paz, de esa paz que Dios da, de esa paz que necesitamos con Dios, y que el Señor esté derramando todas sus bendiciones espirituales sobre ellos. Así de que es interesante lo que el apóstol Pablo involucra en este saludo. Pero ahora, basándonos nosotros en el versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 14, por favor. Colosenses 1,
versículos del 3 hasta el 14. Son versículos cortos, así de que no es una lectura muy larga. Dice el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El apóstol está hablando de siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, cuando menciona aquí Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando gracias a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Está hablando de las dos personalidades, su autoridad. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Y así sigue hablando, y si nosotros nos detenemos un poquito, vemos que en esta porción de la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo empieza diciendo qué hacen ellos mientras que la distancia los separa, y qué hacen ellos mientras él está preso. Bueno, oran. Aquí el apóstol Pablo está involucrando a quienes están con él cuando se trata de orar. En este caso está escribiendo en compañía de Timoteo, pero ha estado en compañía de otros hermanos ahí. Recordemos, al menos hay 4 o 5 hermanos involucrados de Colosas en esta carta a los colosenses, porque está Epafras, está Apia, está Arquipo, está Filemón. Así que hay varias personas de Colosas involucradas en esta carta del apóstol Pablo. Entonces, cuando él habla de la oración que hacen, a pesar de la distancia que los separa, es una oración bien pensada, bien planeada, y es una oración específica por la necesidad y el socorro que necesitan los hermanos de Colosas. Dice también en la palabra de Dios, en esta porción que leímos, ellos dan gracias en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué dan gracias? Bueno, el apóstol Pablo menciona la fe de los hermanos de Colosas. Ellos tenían esta fe, habían adquirido esta fe al momento de oír la palabra de Dios y al momento de haber aceptado a Jesucristo y seguir firmes en la esperanza, en la promesa. Demostraban esa fe y posiblemente habían hecho obra para que otras personas también conocieran a Cristo. Ellos tenían gran fe en Cristo Jesús. Y aparte de esa gran fe, tenían un amor por todos los santos. Me imagino que los hermanos de Colosas también oraban por ellos mismos, y oraban por otros hermanos, y oraban por los predicadores, por los hermanos que andaban exponiendo su vida para la predicación del Evangelio. Así de que estos hermanos tenían buena referencia de Pablo, referencia que había llegado sin duda por parte de otras personas, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el apóstol Pablo tiene buenas referencias de estos hermanos. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Él había oído
de ellos. Ahora, todo esto venía gracias a que ellos habían venido a la salvación, habían conocido de ella por el evangelio. Pablo tiene motivos para decir la palabra verdadera del evangelio, y esta es otra parte en que el apóstol Pablo hace énfasis en cuanto a la verdad, porque en este versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Esta palabra verdadera se pone en contraste con la palabra mentirosa de aquellos que rodeaban a los hermanos de Colosas, con la ciencia, con la filosofía, con las falsas profecías. Pablo tiene motivos para decir que la palabra es verdadera, porque ellos están en un peligro inminente, y nosotros podemos adelantarnos un poquito cuando leemos en el capítulo 2, versículo 8, por favor, Colosenses 2:8. Dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así de que estaban en un peligro inminente. Ellos no habían sido engañados, pero estaban a punto de ser engañados. El apóstol Pablo les advierte con tiempo de que estén ellos preparados para que nadie los engañe, y habla de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, y esto tiene que ver mucho, amados, con el mundo de la idolatría y de los filósofos. Recordemos que Asia Menor estaba muy influenciada también por toda la cultura griega, y había muchos ídolos, muchos ídolos ahí en ese entorno de Asia Menor. Recordemos a Diana, la diosa de los efesios, y a otros muchos que son mencionados también. Pero nosotros miramos en este Colosenses 2:8 el motivo de preocupación del apóstol Pablo. Si bien los hermanos de Colosas son hermanos que tienen mucha fe y que aman mucho a los hermanos, están en un peligro inminente, porque pueden llegarles estos falsos maestros y convencerlos y llevarlos a la apostasía. Así que la palabra de Dios en tiempo de Pablo había llegado a ellos, pero también dice el versículo 6, ¿verdad? Cuando leemos el versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, hablando de la palabra verdadera del evangelio. Dice el versículo 6, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Esta palabra de Dios, amados, en tiempo de Pablo había llegado a todas partes. La influencia no era para un grupo nada más de filósofos o de personas reconocidas. No era en una ciudad esta parte donde había llegado la palabra de Dios, no, ni siquiera a una región o a un país, sino que la influencia de la palabra de Dios ya era en todo el mundo. ¿Qué más se puede esperar de lo que Dios hace? ¿Qué más se puede esperar de lo que Dios hace? Lo que hace Dios es superior a lo que hacen los hombres. Así de que tenemos esta buena enseñanza del apóstol Pablo, muy efectiva y muy a tiempo para los hermanos de Colosas. Y ahora en estos versículos 7 y 8 nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que el apóstol Pablo no se refiere a estas cosas que hemos leído solamente porque a él se le ocurrieron, o porque pensó que era un buen mensaje de animación para los hermanos de Colosas, o porque pensó que era un mensaje que siempre se necesitaba, sino que había una necesidad específica, porque el apóstol Pablo conocía y sabía la situación de los hermanos de Colosas gracias a que tenía buenos informantes. En el versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que ahora tenemos aquí a la persona
al culpable de que Pablo esté preparando la mente de los hermanos de Colosas para advertirles acerca de las filosofías y huecas sutilezas que son de acuerdo a las tradiciones de los hombres y no de acuerdo a Cristo. Epafras, un hermano sin duda bien identificado por el apóstol Pablo y con estas credenciales tan hermosas como dice, consiervo amado, fiel ministro y un hombre entregado a los hermanos de Colosenses. Así de que me imagino que este hombre era el predicador de Colosas. Este hombre venía y visitaba a Pablo y le había declarado el amor en el espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo no había tenido contacto con la iglesia de Colosas de una forma física. El apóstol Pablo no estuvo en Colosas, él estuvo en Éfeso y fue a través de su estancia en Éfeso que lo encontramos registrado en Hechos capítulo 19, es donde podemos nosotros notar la influencia que Pablo tuvo en toda Asia Menor. Vamos a leer unos versículos nada más como referencia, amados hermanos, por favor. Vamos a Hechos capítulo 19, por favor, si me acompañan ahí. Hechos capítulo 19. Y vamos a ver al menos dos versículos. Y el primer versículo que vamos a ver es el versículo 10. Dice, esto es parte de la redacción de Lucas acerca del tercer viaje de Pablo. Y dice en Lucas 19:10, así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. ¿Se fija? Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, cuando leemos ahí en el versículo que dije, 26, mire lo que dice ahí, por favor. Versículo 26. Ahora a Pablo lo están acusando por alborotar, de verdad, entre comillas, y dice en Hechos 19:26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Imagínense. Entonces, estas dos declaraciones, amados, tanto la declaración de Lucas como la declaración de estos ofendidos por la predicación de Pablo y porque mucha gente estaba escuchando y poniendo atención a lo que Pablo enseñaba, pues nos registran, ¿verdad?, de una manera indirecta el hecho de la influencia que el apóstol Pablo había tenido, ¿verdad?, con Colosas, a pesar de que nunca había pisado Colosas. Sin duda, muchos hermanos que vinieron a Pablo a escucharlo a Éfeso, se extendieron a varias partes de Asia, no solamente a Colosas, sino también a Hierápolis, a la Odisea, que son mencionados lugares muy cercanos, tanto Colosas como Hierápolis y la Odisea eran lugares muy, muy cercanos, eran ciudades con la misma influencia casi, porque estaban vecinas, eran vecinas. Entonces, Pablo, sin conocer a los colosenses, ahora estaba enterándose de ellos, de cómo seguían por palabra de Epafras, así como también el apóstol Pablo había influenciado con los de Colosas de una manera por medio de otras personas para que ellos vinieran a Cristo. Así de que versículo 9 dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, hablando de Epafras, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, aquí tenemos, amados hermanos, en este versículo 9, el propósito de la oración. El propósito de la oración es para que ellos sean llenos de toda sabiduría, de todo conocimiento, de toda inteligencia espiritual. Bueno, esto es muy bueno y es muy necesario para los hermanos de Colosas porque solamente teniendo esta especie de sabiduría
una sabiduría de conocimiento de acuerdo a la voluntad de Dios, pueden enfrentar a la sabiduría humana. Porque entre la influencia cultural que ellos estaban, el más sabio era el hombre más grande, el que sacaba más ocurrencias, el que hablaba de cosas más sublimes, más altas, y que podía formular algún argumento, pues era una persona grande, reconocida, y si esa persona al hablar usaba cierto aire de estar influenciado por algo misterioso, algo místico, algo de otro mundo, pues era lo que buscaban los griegos, y era en lo que se entregaban los filósofos. Entonces los colosenses tendrían una lucha muy fuerte en contra de esta sabiduría que era falsamente llamada sabiduría, pero que era una sabiduría que usaban los hombres. Ahora, no ignoremos de que la cultura griega ha heredado al mundo de muchas cosas de conocimiento, pero es un conocimiento secular y al fin y al cabo. Y para poder refutar el hecho de que llegue a engrandecerse una persona por algún reconocimiento de algún conocimiento secular, pues la única forma de llegar a refutarlo es conociendo la sabiduría de Dios, conociendo lo espiritual del hombre y que es realmente enfocado a bases como estar en el Padre y en el Hijo. No es bases efímeras o bases que no tienen sentido, ni tampoco son bases inventadas por una supuesta sabiduría diferente, extra, sino que es simple y sencillamente por el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros podemos analizar y estudiar acerca de la vida espiritual conforme a la voluntad de Dios, nosotros podemos llegar a explicar de una manera más clara y concisa el por qué choca la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Así de que el apóstol Pablo y compañeros oraban por los hermanos de Colosas desde el día que oyeron a Epafras y de este peligro inminente, el cual cernía sobre el entorno de los hermanos de Colosas. Ellos oraban sin cesar, oraban por ellos y pedían lo que ellos necesitaban. Amados, en este tiempo en el que nosotros vivimos, estamos en una necesidad muy grande de la sabiduría espiritual. Y nosotros hemos leído y quizás hemos hasta enseñado acerca de Oseas 4:6, esa frase tan seria y tan sublime de mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Nosotros estamos en una situación semejante en el mundo en el que vivimos. Vemos cómo se pierde la gente por falta de conocimiento. Vemos cómo hermanos se pierden por falta de conocimiento. Vemos cómo hay división religiosa por falta de conocimiento. Vemos cómo se levantan falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles por falta de conocimiento. Dicen estar caminando cerca de Dios, pero están muy lejos de Dios. Están muy apartados de Dios. Y entonces esta oración del apóstol Pablo como para los gentiles de Colosas directamente, pues tiene que ver mucho con los gentiles de nuestro tiempo, con nosotros, amados. Nosotros necesitamos también de orar por ello, de pedirle a Dios por ello y de disponernos a llenarnos, a empaparnos de la sabiduría de Dios, con el propósito de poder hacer frente a las filosofías humanas, al conocimiento humano que se antepone a las cosas de Dios. Así de que es interesante entonces el desarrollo y la forma en que el apóstol Pablo muestra el interés hacia los hermanos de Colosas. Y el propósito de Pablo se ve más ampliamente
cuando leemos los versículos del 10 hasta el versículo 14, dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos notemos ahí, para que andéis como es digno del Señor. O sea, uno puede andar diciendo que es del Señor, pero puede que uno no ande digno de como es digno delante del Señor. Y para andar digno delante del Señor, uno tiene que aprender a ser humilde, a ser entregado, a orar constantemente, pidiéndole a Dios que nos ayude a entenderle, que nos ayude a conocerle mejor, que nos ayude al trato con las personas, que nos ayude en nuestra vida, con los seres que amamos y con las personas que nos rodean. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice el apóstol Pablo. Eso era el propósito por el cual necesitaban ellos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría, de la inteligencia espiritual. Era necesaria en las vidas de los colosenses para que ellos pudieran andar como es digno del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos también, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y sigue hablando el apóstol Pablo, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Cuando uno conoce, uno es fortalecido, uno recibe fuerza, uno recibe fe. El principio tan sencillo y que a veces es hasta enfadoso de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios, tiene que ver con esta fortaleza, con todo poder. Nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y eso nos da fuerza, porque conocemos mejor las cosas, sabemos mejor las situaciones, sabemos por qué pasan las cosas y sabemos quién está detrás de todo y por qué el Señor nos enseña con su bendita palabra que Él tiene todo bajo control. Pero necesitamos de paciencia para ser fortalecidos, para ser llenos de Dios. Necesitamos paciencia también. Y no es solamente la paciencia de dejar pasar un coraje de un momento, sino una paciencia que puede tardar días, semanas, meses, años. Y a eso se refiere la palabra longanimidad, una paciencia larga. Y nosotros debemos de tomar esos momentos, los hermanos de Colonsas debían de hacerlo y nosotros también, con gozo, dando gracias al Padre. El Padre hizo que fuéramos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él ha librado a aquellos que le han obedecido de la potestad de las tinieblas y ha trasladado a los que le han obedecido al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué momento el hombre es trasladado de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios? En el momento en que el Señor Jesucristo añade a su iglesia. Cuando el Señor Jesucristo añadió a su iglesia a cada uno de los hermanos de Colosas, ellos eran librados de la potestad de las tinieblas, de la potestad de la sabiduría humana, de la potestad de la influencia de los filósofos, de las tradiciones, de las huecas sutilezas. Eran trasladados al reino del amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por Cristo Jesús nosotros tenemos el perdón de pecados. Él murió, Él derramó su preciosa sangre, siendo Dios, vino a ser hombre y como hombre sufrió la más humillante de las muertes, sufrió hasta lo indecible por causa de este plan bendito de salvación para la humanidad y por eso es en Él en quien debemos el rescate que se pagó por nuestros pecados cuando Él derramó su preciosa sangre y nos dio la fórmula para que nosotros seamos perdonados y de esa manera entregarnos a Dios. Cuando nosotros oímos el Evangelio, lo creemos, arrepintiéndonos, reconociéndole como el Hijo de Dios y bautizándonos para perdón de pecados, Él en ese momento nos redime y nos rescata de ese mundo
que nos tiene atrapados. El mundo en el que vivimos, amados, nos tiene atrapados. Si nosotros nos dejamos, fácilmente nos puede engañar. El diablo es trabajador, es muy chambeador. El diablo trabaja horas extras, él trabaja las 24 horas del día. Si puede tomar a una persona y hacer la suya, él hace todo lo que sea necesario. Claro que donde más trabaja es donde hay más resistencia, y por eso los hermanos de Colosas necesitaban estas declaraciones del apóstol Pablo, que eran unas exhortaciones fuertes a tener cuidado para que ellos no fueran llevados por Satanás. Y en este mundo en el que vivimos nosotros, si nosotros tenemos descuido, si nosotros nos dormimos y pensamos que ya tenemos la salvación porque leemos la Biblia y enseñamos la palabra de Dios y asistimos a las reuniones y tengamos cuidado, porque no es así la cosa. Nosotros tenemos que estar constantemente llenándonos de la palabra de Dios, orando a Dios, pidiéndole fortaleza al Señor para que esa sangre preciosa siga siendo efectiva en nuestras vidas y no nos perdamos pisoteando su sangre preciosa. Así que avanzando, amados hermanos, traía más versículos aquí, pero sé que el tiempo no perdona. Vamos al versículo 15. Versículo 15 dice, hablando de este punto tan interesante que marca el apóstol Pablo en este capítulo 1, vamos a preguntar quién es Jesucristo, ¿verdad? Y el versículo del 15 al 20 nos habla claramente de lo que Pablo quiere que los hermanos de Colosas sepan de Jesucristo o recuerden de Jesucristo. Él es la imagen, dice, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así de que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si se puede decir cómo es Dios, lo conocemos mejor por medio de Jesucristo el Señor. Y cuando dice el versículo 15, el primogénito de toda creación, la palabra primogénito, lo repetimos, ¿verdad? Sé que se ha dicho muchas veces, pero es necesario repetirlo. La palabra primogénito no se usa aquí para hablar del primer nacido en un hogar, en un matrimonio, sino que la palabra primogénito se usa aquí para hablar del preeminente, del más importante de toda creación. Así que el Señor Jesucristo, como más importante y como preeminente de toda la creación, él estaba creando, y lo que había sido creado para él había sido creado y por él había sido creado, y sin él nada hubiera sido creado. Versículo 16, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Este versículo 16 nos habla de toda la creación en una forma muy sistematizada, porque nos habla de las cosas que están en la tierra, que son visibles, y también habla de las cosas invisibles. Hay cosas invisibles que no vemos, pero ahí están. Y también habla de los tronos, de las potestades, de los dominios, de los principados, de las pleidades, de las autoridades invisibles como los ángeles. Todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 17, y él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten. Así de que cuando nosotros vemos esta información que el apóstol Pablo está dando a los hermanos de Colosas, nos preguntamos qué sentido tiene para los hermanos de Colosas esto que estás diciendo, hermano Pablo. Era necesario que los hermanos de Colosas fueran fortalecidos en defender, porque estaban convencidos de quién era Jesucristo el Señor. No era un simple mantra, no era un simple rabí, no era un simple filósofo, no era un simple profeta, era el Hijo de Dios, era el Dios mismo. Él era la imagen del Padre, él era la imagen del Dios invisible. Así de que ellos tenían estas bases, esta fuerza para poder contraatacar la falsamente llamada ciencia, la filosofía, que es conocimiento de acuerdo al mundo, conocimiento de acuerdo a lo secular. Y versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia, amados, no puede tener otra influencia más grande que la de Jesucristo. No hay otra influencia más grande en la iglesia. Hermanos estaban en peligro de ser influenciados de tal manera que la cabeza de la iglesia fuera un hombre, una persona o una asociación de personas en vez de Cristo. Y es necesario que ellos entiendan y que se afirmen bien en esto, de que Cristo es la cabeza, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia necesita de una cabeza, y esa cabeza es aquel que la edificó, aquel que pagó con su preciosa sangre por ella, aquel que pagó con su muerte por ella. Y él es el más importante de la iglesia, Jesucristo el Señor. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Claro que agradó al Padre, ¿verdad? El Padre sabía de su Hijo, conocía a su Hijo, pero delante de todos nosotros dejó el registro de que toda potestad le había sido dado en el cielo y en la tierra. Y dice en el versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y allí el apóstol Pablo está introduciéndose a un tema muy interesante para los hermanos de Colosas. Ellos estaban lejos de Dios. Sin embargo, gracias a Dios y a su plan reconciliador, los Colosas ahora son contados como santos y hermanos fieles. Y eso es lo que dice el versículo 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarles santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así que ellos, al igual que los de Éfeso, habían estado lejos, eran extraños, eran peregrinos, eran personas que no conocían a Dios, había una pared intermedia, sin embargo fue derribada gracias al plan de Dios, gracias a la muerte y derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Él reconcilió a esta gente que estaba lejos de Dios, la reconcilió con Dios. Y este énfasis no lo hago porque tengo algo en contra de los colosenses. Esto es algo que nos toca a nosotros también. Nosotros también éramos extraños, estábamos apartados de las cosas de Dios. Sin embargo, al enviar el Señor a su Hijo y al morir su Hijo en la preciosa cruz, derramando su preciosa sangre, ahora tenemos el motivo y tenemos el medio para venir a Dios, entregándonos a su Hijo Jesucristo, agradecidos de haber tomado en cuenta nuestra presencia y poniendo este plan para que nuestras faltas fueran limpiadas. Nosotros tenemos también esto, hermanos, y usted, amado amigo que está entre nosotros, y si escucha este mensaje,
Este mensaje concierne directamente a los cristianos. Sin embargo, aquí a través de este mensaje nos damos cuenta del plan bendito para toda persona. Este también puede ser parte de este reino al cual el Señor traslada a aquellos que son salvos, a aquellos que quieren venir a la salvación. ¿Usted oye la palabra de Dios? ¿Cree en la palabra de Dios? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Se arrepiente de sus pecados realmente? ¿Viene al bautismo? Usted puede venir a formar parte de la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Ahora el versículo 23 dice, hablando de este mensaje tan importante en cuanto a el propósito por el cual Jesucristo vino para presentar a los hombres santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Pero esto es posible, dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Verdad? Así de que si alguien viene a Cristo y permanece fiel, fundado y firme en la fe, así como los colosenses debían de ser, y si no se mueven de esa esperanza que es el tener la vida eterna en el cielo, es la promesa del evangelio que hemos oído, y este evangelio se predica bajo toda la creación desde el tiempo de Pablo, como también leímos en el versículo 6. Ha sido predicado bajo el cielo. Y Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro. Pablo está nuevamente apelando a su trabajo como ministro de Cristo, como predicador de Cristo. Y aquí está el ministerio de Pablo a los gentiles, más claramente especificado, de los versículos del 24 hasta el versículo 29. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, del 24 al 29, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amados, el ministerio de Pablo hacia los hermanos de Colosas y a todos los gentiles que él tuvo a su alcance, y aún aquellos que con el transcurso de los años han venido a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo se gozaba en su trabajo. Se gozaba a pesar de la persecución y a pesar de los sufrimientos que él tenía como seguidor de Cristo, como embajador de Cristo. Él se gozaba en lo que padecía por aquellos los cuales habían sido su encomienda para llevar a Cristo. Y él dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, el apóstol Pablo está hablando de un sufrimiento que tiene que ser llevado a cabo para que pueda llevarse a cabo el ministerio de Cristo. Y Pablo está dispuesto a morir, ¿verdad? A ser afligido, a ser muerto por causa de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Él fue hecho ministro de la iglesia, él fue hecho ministro, él fue hecho servidor de la iglesia y servidor de aquellos que estaban lejos del reino de Dios, pero que por medio del evangelio habían sido hechos cercanos. Según la administración de Dios que le había sido dada con ellos, era el propósito para anunciar la palabra de Dios.
esta palabra de Dios que Pablo anunciaba, hermanos, tiene mucho que ver el hecho de que el apóstol Pablo está diciendo, este era el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Fíjese, no solamente era un misterio para los gentiles, había sido un misterio también para los judíos. Los profetas del Antiguo Testamento indagaron en qué tiempo, cuándo, quién y cómo. Y les fue dicho, no es para ustedes. Entonces, este misterio que había estado oculto es para los cristianos, es para los hermanos de Colosas, es para los gentiles del Asia Menor y para todos aquellos del primer siglo que escucharon el Evangelio de Cristo y que lo obedecieron. Ese misterio está revelado para ellos, fue revelado para ellos y asimismo está revelado para nosotros en este tiempo, porque ha sido manifestado a sus santos. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, este misterio que es en Cristo y Cristo en vosotros. Y Cristo es la esperanza de gloria. Y es a quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El ministerio del predicador, el ministerio del pregonero, es edificar, enseñar, instruir, corregir, redarguir, todas estas cosas que se enseñan en la palabra de Dios para que el hombre se presente limpio delante de Cristo. Limpio, perfecto. Y ese es el trabajo, dice el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sé que el apóstol Pablo, amados, tenía una gran responsabilidad hacia los gentiles. Y esa responsabilidad fue hecha al Señor Jesucristo, quien lo nombró apóstol de los gentiles. Amado oyente, usted está siendo beneficiado por el ministerio de Pablo, con el ministerio de nosotros. Usted puede venir a Cristo, rendirse a sus pies, para que tenga efectividad estas palabras que hemos hablado en esta ocasión. Amados hermanos, muchas gracias por su atención. Amados amigos, Dios les bendiga. Y dejo así el lugar a nuestro hermano que está presidiendo. Dios les bendiga, amados. Ok, hermanos, gracias por haber escuchado la meditación en esta hora, la exposición de nuestro hermano Andrés acerca del capítulo 1 del libro de Colosenses. Vamos a dar gracias a Dios por este momento que nos concede, ¿verdad? Y le voy a pedir al hermano Javier Serrano, por favor, de gracias a Dios por la lección en esta tarde, para que posteriormente, pues si hay comentarios y agradecimientos, pues podamos darlos y así seguir adelante en esta lección. Hermano, tiene su tiempo. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, le alabamos, le bendecimos y le damos gracias por esta oportunidad. Gracias porque pone a su alcance su palabra, al alcance de nosotros su palabra, para meditarla, para hacer como dice su siervo, el apóstol Pablo, esforzándonos según su poder, para que este poder obre poderosamente en nosotros. Usted conoce, bendito Dios, cómo nos alimentamos, cómo nos preparamos cada quien para presentar su palabra. Usted sabe, bendito Dios, nuestro esfuerzo para poder transmitir su palabra de manera efectiva. Sin lugar a duda nos falta mucho, pero usted nos puede ayudar. Bendiga a nuestro hermano Andrés por este esfuerzo
Bendiga a todos los presentes y a todos los que escuchan esta lección. Que también ellos puedan interesarse y estudiar por sí mismos esta bendita palabra. Ayúdenos, bendito Dios, a estar interesados para llevar una cohesión correcta y no poner necesariamente nuestros pensamientos, sino que este poder obre dándonos las palabras, las ideas y el poder para que obre poderosamente en nosotros, Señor. Ayúdenos, bendiga a los que escuchan, bendiga el trabajo de todos mis hermanos y hermanas y el trabajo de nuestro hermano Andrés, su familia y la iglesia donde trabaja. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en mi pantalla vamos a entrar a comentarios, agradecimientos. Tengo primeramente a nuestro hermano Jorge González, luego a nuestro hermano Javier Serrano, luego a nuestro hermano Israel Rangel y a nuestro hermano Refugio Rangel. Sé que no comenta, pero luego está su servidor. Así seguiremos con este momento, ¿verdad?, que tenemos. Puede iniciar, hermano Jorge. Gracias, hermano Osvaldo. Hermano Andrés, muchas gracias por el estudio. La carta a los Colosenses es una carta muy interesante que nos deja, como usted pues nos enseñó, tocante a la situación con los colosenses, como el apóstol Pablo, a través de ellos, o con la situación de ellos, podemos nosotros hoy aprender muchas cosas, cómo debemos de ser como iglesia, como individuos. Y es un ánimo cuando vemos la obra del apóstol Pablo, todo lo que él tuvo que hacer para poder animar a estos hermanos que se mantengan fieles al Señor. No puedo añadir más, sino que gracias, hermano Andrés. Espero que los que han oído sean beneficiados de este estudio y a cómo vamos a continuar a través de esta carta con muchos más mensajes de los cristianos del primer siglo, de su situación de ellos y cómo nosotros podemos aprender directamente de la palabra de Dios, cómo debemos de ser. Gracias, hermano Andrés, y a todos los que apoyan esta plataforma. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Nuestro hermano Javier Serrano tiene su tiempo. Gracias, hermano. Bueno, pues agradecerle a nuestro hermano Andrés su esfuerzo. Como ha comentado nuestro hermano Jorge, no podemos agregar mucho a esto, aunque hay mucho que decir. No se puede seguir esta línea y como siempre, pues esperemos que los que han escuchado puedan entender. Gracias, hermanos. Amén, hermano, muchas gracias. Nuestro hermano Ismael Rangel, por favor. Muy bien. Pues como siempre, nuestro hermano Pong hace buen trabajo en sus estudios que da. Y estaba notando yo en el verso 7, cuando dice de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué bonito cuando se habla así de un hermano. Jorge, un fiel ministro. Osvaldo, oh, es un fiel ministro. Javier, no, sí, fiel ministro. Pero a veces se oye de predicadores que
están más chuecos, como decía uno que ya falleció, Lupe Álvarez decía, está más torcido que un caramelo. Pero no, qué bueno cuando nosotros conocemos hermanos y podemos decir, oh, ese hermano es un fiel ministro, ese hermano enseña la doctrina pura de Jesucristo. Ah, como dice en el verso 9 también, dice, por lo cual, hermano, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de todo conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y es como llegamos a ser fieles ministros, de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y como dijo nuestro hermano, lo dijo muy claro nuestro hermano Pong, que no vamos a ser llenos en otra manera, excepto por la palabra de Dios. Que hay personas y hasta yo creo que a veces he oído que hay hermanos que salen con esas ideas torcidas de que somos llenos milagrosamente. Y eso no está más lejos digo, eso está bien lejos de la verdad. Tenemos que estudiar, tenemos que empaparnos, no sé si nuestro hermano dijo esa palabra, empaparnos de la palabra de Dios y siempre estar estudiando porque es muy fácil ser engañados y luego comenzar a creer diferentes doctrinas o doctrinas convenientes como hace el mundo. Y Pablo seguía orando por ellos. Esta palabra, orando por ellos, se usó muchas veces aquí en este primer capítulo, que la oración es muy importante. Orar unos por otros, ¿verdad? No nomás por la congregación en la que somos miembros, sino también por otros hermanos que conocemos, la obra en general, que siga la obra adelante y que no seamos engañados por ah, huecas sutileces, como dice Pablo, y cosas que no son de Cristo. Así de que tenemos una tarea siempre. Y mi punto es que no podemos, como nuestro hermano enfatizó, pero lo dijo él en otras palabras, no podemos decir, yo ya sé bastante. Pablo mismo dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino prosigo a la meta. Pablo no lo había alcanzado, menos nosotros. Y por eso necesitamos siempre estar luchando, estar estudiando, estar haciendo seguro que lo que aprendemos y lo que enseñamos es bíblico. Hermano Pong, muchas gracias por su estudio. Como dijo nuestro hermano, yo creo Jorge lo dijo, ah, Javier Serrano, no sé cuál de ellos, que pues este libro de Hechos de Colosenses es un libro muy, muy interesante y hay mucha información que nos ayuda para ser más fuertes en Cristo Jesús. Ese es mi comentario, muchas gracias. Gracias, hermano. Bien, mi comentario será corto, hermanos. Y solamente tengo presente que el apóstol Pablo en este libro, Colosenses 1, el verso 26, habla de que este misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para nuestros amigos, igualmente para nosotros los cristianos, Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. En Él esperamos. Para nuestros amigos, les invitamos para que puedan poner su esperanza en el Cristo de la gloria, en el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, aquel que, como dijo nuestro hermano en su lección, ¿verdad? Es la imagen del Dios
invisible. Es el primogénito de toda creación, que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y usted, amigo que me escucha, usted fue creado para que usted pueda también tener esa esperanza de gloria en Cristo y que usted pueda llegar a la obediencia al Evangelio de Jesucristo a través del plan de salvación. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Recuerde que hay que creer, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y también, además de oír, creer, pueda arrepentirse. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos 17, el verso 30. También pueda confesar. Romanos 10:19, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor, creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y bautícese. Un paso importante, el bautismo. Hechos 22:16. Ahora pues, dijo Pablo, Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando tu nombre, su nombre. Así que usted puede buscarnos a través del Facebook, a través de nuestros correos electrónicos y de alguna u otra forma podremos estar en contacto con usted si usted así lo requiere y usted podrá encontrar a un hermano en Cristo para que lo pueda llevar a las aguas del bautismo y así usted pueda perseverar como lo estamos haciendo nosotros y así de esta manera seguir teniendo la esperanza de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por su amable atención. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder entrar en sus hogares. Y pues vamos a terminar con una oración y para esto vamos a pedir al hermano Ismael Rangel y luego de la oración final le vamos a dejar las palabras a nuestro hermano Andrés Pong. Así que hermano puede tomar su tiempo. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Jehová, nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad más de oír a un hermano, a nuestro hermano Pong, exponer tu palabra del libro de Colosenses. Padre Celestial, ilumina tu palabra para que nos ayude a ser más espirituales, más fieles, y que miremos que el apóstol Pablo, él luchaba mucho para que todos los hermanos, donde quiera que él andaba, fueran fieles y se fueran preparando y prepararan a otros para la salvación. Bendito Dios, bendice también a las personas que van a oír este mensaje por Facebook y por internet, que les ayude para que ellos también miren que hay nomás una verdad. Hay nomás un evangelio verdadero, como dijo nuestro hermano Pong, el evangelio verdadero, la palabra verdadera, y que abracemos ese evangelio, porque es el único que está en las escrituras y necesitamos obedecerlo para ser salvos. Bendito Dios, bendice a nuestros hermanos Waldo y otros hermanos que están, han sido operados o van a ser operados o están tomando
medicamentos, bendice los medicamentos y ayúdales para que les ayude a mejorar en su salud. Sé con toda la familia de estos hermanos que estamos aquí en la plataforma, bendice las familias de cada uno de nosotros y ayúdanos a seguir adelante, no desmayar y seguir siempre las pisadas de Pablo, las cuales son las de Cristo. En Cristo lo pedimos y damos gracias por todo. Amén. 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 Hermano Andrés, tiene su tiempo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Osvaldo, y gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a despedirnos de nuestros amigos y hermanos de Facebook, dándoles las gracias y deseando que estén con nosotros en la siguiente transmisión. Si tienen preguntas o comentarios, con toda confianza, a través de el texto, del mensaje de texto ahí del chat, o a través de Messenger pueden enviarnos un mensaje. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Y vamos a cortar la transmisión de aquí de Google Meet.